El lograr producir dinero y al mismo tiempo mantener la integridad parecen dos conceptos difíciles de implementar al mismo tiempo. Nuestra sociedad está viviendo este dilema entre lo ético, lo íntegro o el convertirse en próspero. Chacho, yo no sé si tú lo has notado, si lo has podido ver. Lo hemos visto a través de todas estas noticias que recibimos a través del internet y toda la información que gracias a todas las redes sociales que hoy tenemos, podemos estar como empapada de la noticia al minuto. Y vemos, a mí me sorprende cómo vemos personas que deberían comportarse con ética, con integridad, como es, por ejemplo, un funcionario. Lo vemos yendo a la justicia, el gobierno sometiéndolo a la justicia por falta de integridad, porque quizás, aunque aún muchos de ellos están en juicio, pero quizás su corazón se ha ido tras la búsqueda de la prosperidad, como muchos queremos ser prósperos, pero ha sacrificado lo que es la integridad. Y ese es uno de los problemas que vemos hoy en día. Y quiero recordarles a todos los que nos escuchan que lo que hemos estado haciendo en estos últimos episodios es tomar versículos bíblicos, Chacho, y que hablan de las finanzas y aplicarlos a nuestra vida o pasar el sedazo de esos versículos por nuestro corazón para ver cómo nosotros nos estamos relacionando con las finanzas. Pero con este tema o este dilema entre la integridad y la prosperidad, ¿qué tú pudieras decirnos? ¿Qué tú has observado o qué la Biblia tiene que decirnos? Sí, ciertamente, como tú dices, es un dilema que viene de muy atrás. Porque el dinero, por todo lo que genera y produce y implica para una persona, se convierte en una tentación, en algo que yo quiero obtener, aún sea violentando normas morales, éticas, legales o bíblicas. Entonces, este dilema lo vemos en la Escritura o en la palabra de Dios de diferentes maneras. No es algo nuevo. Yo creo que lo que es nuevo hoy en día es que conocemos más rápido las situaciones que se presentan precisamente cuando alguien violenta un principio moral o legal para obtener dinero. Hoy lo conocemos. Esos casos antes se quedaban en el anonimato. Claro. Hoy en día lo conocemos más rápidamente. Pero es algo que ha estado ahí. Eso es algo nuevo. Lo otro nuevo que hay es que en vista de que tenemos un ambiente digital mundial, donde los niveles de vida que tiene una persona en la sociedad más adinerada del mundo, alguien en un sector de escasos recursos del país más pobre del mundo tiene acceso a eso. Y lo ve. Lo que pasa es que los niveles aspiracionales de la población mundial han aumentado significativamente porque yo me comparo mucho. Ay, sí. Las redes sociales, aunque tienen muchas cosas buenas, pero una de las cosas negativas que ha traído a la sociedad es que los niveles de insatisfacción han aumentado significativamente porque las comparaciones son en todo momento. En todo momento me vivo comparando con lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, y yo quiero eso, y entonces yo hago lo que tenga que hacer para tener eso. No todo el mundo, pero hay un grupo importante de gente que sí. No importa lo que tenga que hacer para obtener lo que el otro tiene, aquello que yo pienso que me trae satisfacción. Entonces, en eso es que estamos. Fíjate este verso. Y no es nada nuevo que tú dices, bueno, me gusta esa parte porque uno piensa, bueno, esto es ahora que hay muchos casos de corrupción y de personas violentando la integridad, pero ciertamente ahora lo estamos viendo. No, claro, eso es algo que siempre ha ocurrido. Sí. Hay casos más escandalosos que otros, hay casos más lamentables que otros. Simplemente antes de leer el pasaje que te iba a mencionar, un pasaje que hemos leído en otras ocasiones, pero en esta década, o en estas últimas décadas, hemos visto varias crisis financieras. Una fue en el 2000, otra fue en el 2008, 2009. Han habido varias crisis financieras. Una, algunos lo recordarán, a principio de siglo, por ahí por el año 2000, 2001, 2002, se produjo una quiebra de múltiples empresas grandes en los Estados Unidos, empresas que estaban, incluso que tenían cotizaciones en bolsa de valores, o sea que sus acciones estaban cotizadas en bolsa de valores. Y muchas personas recuerdan esta palabra de Enron o título de esta empresa, Enron Corporation. Era una empresa energética
Luego había una empresa de comunicaciones también que se llamaba WorldCom, entre otras, que quebraron de manera escandalosa. Y cuando se hizo un análisis de lo que había pasado, y estoy resumiendo el caso, cuando se hizo un análisis de lo que había pasado, se percataron los investigadores de que realmente se habían violentado principios de transparencia, de registros financieros, se habían escondido pérdidas y deudas que las empresas habían adquirido. Eso fue cerca del año 2000. Luego, más adelante, viene una crisis financiera posterior que se llamó la crisis subprime, que esta agrupó más bien a instituciones financieras. Y el problema fue ahí, básicamente, que se le prestó dinero a gente que no se le debía prestar porque no tenían las condiciones, pero a través de una serie de estructuras financieras un poco complejas y sofisticadas y confusas, se logró hacer eso, con lo cual indicaba también que era un problema ético, de moral. Pero en ese caso, ¿era un problema ético y moral de las personas que tomaban el préstamo? De las dos partes. De las dos partes. No, o sea, y el problema ético vino más bien de las entidades financieras que hicieron eso. Ah, bueno. Que no hicieron un buen trabajo de Hubo depuración. Gente que se endeudó, hubo gente privados que se endeudaron más de lo que debían, ciertamente, pero realmente las estructuras que se armaron fueron responsabilidad de las instituciones financieras. Entonces, claro, esos son ejemplos, pero tú mencionabas ejemplos gubernamentales y demás. Mira cómo lo pone Pablo, muy temprano, hace 2000 años de esto. Exacto, no hay nada nuevo. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. O sea, Pablo ya hablaba de este dilema. Esta es una carta que él escribe a su joven discípulo Timoteo y le advierte de que el que quiere enriquecerse, el que quiere tener dinero y ser rico, y ese es su objetivo, porque una cosa es que yo quiera ser bueno en lo que hago. Y si quiero ser bueno en lo que hago y sucede que siendo bueno en lo que hago, eso me trae dinero y prosperidad, pues bien, el problema es cuando mi objetivo es el dinero, yo muchas veces ignoro las normas que debo cumplir, los principios éticos y morales y bíblicos que debo cumplir por obtener ese dinero. Hace un momentito tú hiciste referencia a que queremos ser prósperos como todos, como muchos. En un sentido queremos prosperar, porque en el caso de nosotros los cristianos no queremos prosperar a expensas de ser fiel a nuestro Dios y ser fiel a su palabra. Entonces sí, queremos la prosperidad que incluya ese componente de un comportamiento íntegro. Y lo que la palabra íntegro quiere decir es que yo soy completo. Yo no tengo grietas. Yo no tengo cosas que esconder, no tengo... Soy lo mismo en el secreto como en la luz. Esa es la definición no hay doblez, de integridad. Exactamente. Entonces, a eso me refiero. Sí, queremos prosperar en un sentido. Y no tiene nada de malo. No, siempre y cuando eso no sea violentando algún principio legal o moral o bíblico, que no necesariamente son la misma cosa. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces hay actividades o prácticas que no están prohibidas por ley, pero no son bíblicamente correctas. Es como ese versículo de Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exactamente. Hay cosas que yo pudiera legalmente hacer, como por ejemplo, posponerle el pago a un suplidor que yo tengo, más allá incluso del acuerdo verbal. No hay ninguna ley que me lo impida, pero eso no es ético porque yo estoy faltando a mi palabra y estoy siendo insensible con el otro. Y yo no estoy haciendo... Estoy usando el dinero del otro para beneficiarme sin su permiso. Exactamente. Y eso lo podemos hacer con empleados, eso lo podemos hacer con suplidores. Podemos con dinero prestado a un familiar. Correcto. O sea, podemos tener comportamientos que son legalmente posibles, pero no bíblicamente o éticamente correctos. No son íntegros. Exactamente. Si tú le preguntas a la persona, probablemente te diría, no hagas eso. Exactamente. Y me llama mucho la atención, Chacho, que Pablo dice a Timoteo en tentación. O sea, creo que todos los que están en el ambiente laboral o produciendo dinero están constantemente tentados. El problema está cuando nosotros caemos en esa tentación, cedemos y entonces nos arropamos o nos sumergimos en ese pecado. La tentación es esa. La tentación es, te puedes quedar con más dinero o puedes hacer más dinero
siempre y cuando violentes un principio, una norma, algún aspecto bíblico. Entonces, esa es la tentación. Obviamente, el sentirse tentado no es pecado en sí, no es una falta en sí, es si yo cedo a esa condición. Y muchas veces, en cuanto a estas tentaciones de lo material, hay muchos que nos justificamos y que decimos, bueno, lo que pasa es que si no hago eso, me pasa aquello. Y entonces lo que denotamos es una desconfianza en el Dios que provee, en el Dios que es fiel. Mi responsabilidad es ser excelente en lo que yo hago delante de Dios y cumplir las normas que me corresponde cumplir y cumplir las normas bíblicas que me corresponde cumplir. Claro. Si haciendo eso, haciendo mi mejor esfuerzo y cumpliendo las normas bíblicas que me corresponde cumplir, yo no prospero en una determinada actividad, pues tengo que cambiar de actividad. Tengo que cambiar de labor. Eso no es para mí. Exactamente, eso no es para mí. No he logrado, no he podido hacerlo bien, éticamente, de manera íntegra y al mismo tiempo de manera rentable. En cuyo caso, entonces, tendría que reconsiderar a qué me dedico. Exactamente, y pasa, hemos visto muchos casos en consejería donde tú le has dirigido, creo que debes de buscar otro tipo de empleo, otro tipo de labor, porque de seguir ahí la tentación es muy grande. Exactamente. Y Chacho, esta lucha entre mantener lo íntegro y querer o ser próspero, vamos a decir, violentando principios éticos, está muy expuesta en el libro de Proverbios. O sea, es como tú dices, no hay nada nuevo debajo del sol y esta lucha es muy vieja, no solamente en los tiempos del apóstol Pablo, sino que nos vamos a los tiempos del rey Salomón, donde se escribió Proverbios. Y quiero leerte algunos versos, si tienes algún comentario me los hace. Sí. Y Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el perverso, aunque sea rico. Qué interesante. Ese versículo es como una balanza. Y esto es obviamente palabra de Dios. Entonces, lo que Dios está diciendo es que en la balanza de Dios, ¿qué vale más para Dios? ¿Qué vale más? Y esto es contracultural y es un dardo, digamos, de ética a nuestra cultura materialista. Porque Dios está diciendo, para Dios es más valioso la integridad, pesa más la integridad que la riqueza. Exactamente. Esa balanza no es así en el mundo que vivimos. El mundo en el que vivimos, precisamente por lo que estamos hablando, pone más peso al dinero que a la integridad, pero para Dios es lo contrario. Y muchas personas no ponen atención a de dónde vinieron los recursos de esta persona prestigiosa. Pero si tiene recursos, ya esa persona es respetada, es aceptada. Exactamente. Pero si viene de fondos ilícitos, no importa, tiene dinero. Y creo que, obviamente, a la luz de este pasaje, eso no es lo que Dios quiere que nosotros, no es la forma que Dios quiere que nosotros pensemos. Déjame leerte Proverbios 19:1 y dice así, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necios. Es bastante parecido al otro, pero en otras palabras, ¿verdad? Así es. Ya Una vez más claro. La balanza se inclina desde el punto de vista de Dios hacia la integridad. Oye, estos pasajes que yo también recopilé. 22:1, Proverbios, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. El buen nombre, o sea, que la gente vea tu buen testimonio, tu buen accionar. Que al final, si tú eres cristiano, el buen nombre que será exaltado es el nombre de Dios. Porque la gente lo que tiende a decir es, y él no es cristiano. Exactamente. Eso es lo primero que sale. Que la gente te respete porque tú eres un hombre respetable. No que te respeten porque tienes dinero, porque al final, como decíamos, en una sociedad materialista, si se respetan porque tienes dinero, no te están respetando a ti, sino al dinero que tú tienes. Exacto. Cuando lo pierdas, adiós, exactamente. Bye bye. Pero qué honra debe ser para cualquier persona ser respetado porque sencillamente sus actuaciones inspiran sobriedad y respeto. Me viene a la mente una frase que mi papá siempre dice. Mi papá es comerciante y nosotras también hacíamos un poco de negocios antes, hace muchos años, y él decía, si le preguntábamos, ¿le podemos dar crédito a esa persona? Y él decía, no, pregunta si es moralmente solvente, no económicamente solvente, porque él decía, la solvencia al final es un tema ético, de moral, de su corazón, porque hemos visto muchas personas con mucho dinero, pero que no pagan. Así es. Entonces, así es. Mira este otro pasaje.
Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Aquí ya conecta muchas veces la prosperidad mala vida con la tranquilidad o paz. O sea, ciertamente el dinero mal habido, el dinero que yo obtengo violentando principios y normas, y no estoy hablando de organizaciones criminales necesariamente, sino muchas veces prácticas empresariales que son incorrectas o mecanismos para obtener dinero que son falsos o que son mentirosos, etcétera, etcétera. Eso trae intranquilidad a la casa. Y es mejor estar tranquilo con menos que intranquilo con más. Es lo que está diciendo el pasaje. Correcto. Otro pasaje, Proverbios 15:17, mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado con odio. También, obviamente, es una manera de decir, es mejor estar en paz, con buenas relaciones. Comer algo sencillo. Que quedarme con más y con malas relaciones. Recientemente yo escuché, y posiblemente alguno de nuestra audiencia lo escuchó también, le hicieron una pregunta a este famosísimo inversor norteamericano de nombre Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Y él es conocido por ser un hombre rico, pero también por ser un hombre muy sencillo en su manera de vivir. De hecho, se habla de que tiene la misma casa de hace 40, 50 años, que anda en el mismo vehículo que hace muchísimos años, que es un hombre que no tiene esa aspiración de tirarse arriba, por así decirlo, lo que él gana o lo que él tiene. Y a él le preguntaban que cuál era el secreto del éxito para él, o más bien, cuál era la definición de éxito para él. Y él decía, bueno, lo he dicho en varias ocasiones, pero para mí exitoso es la persona que es amada por aquellas personas que esa persona quiere que le amen. O sea, si te aman los que tú quieres que te amen, tú eres una persona exitosa. Él ponía el éxito en estos términos. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado con odio. O sea, él dice, obviamente yo no lo estoy atribuyendo a Warren Buffett como que él es palabra de Dios. Claro. Lo que estoy diciendo es que un hombre secular, un hombre que no es cristiano, por lo menos públicamente así no lo conozco, es un hombre que le atribuye a las relaciones de amor un valor que él no le atribuye al dinero, porque él siendo un hombre como el hombre más rico del mundo, él pudo haber dicho, bueno, el que logra la notoriedad mundial, la persona que logra cierta acumulación patrimonial, que logra hacer algo importante. No, él lo asoció a las relaciones. Y definitivamente eso lo vemos una y otra vez a lo largo de la Escritura. Así es. Chacho, mira, tantos versículos, y hay más que pudiéramos mencionar, que parecieran como que dejara claro eso, sobre todo al creyente, que es que Dios le agrada mejor el que tú mantengas, que Dios le agrada más que tú mantengas la integridad, que consigas prosperidad. Pero se le hace tan difícil al cristiano, al creyente, a tomar esa decisión que parece obvia en la Biblia. Sí. Y muchos optan por sacrificar la honestidad para conseguir recursos. Tú como pastor, ¿qué tú entiendes que pasa en el corazón de las personas que deciden irse por esa vía? Lo primero que quiero mencionar y decir, subrayar, es que Pablo, cuando leímos el versículo de 1 Timoteo 6, que decía que hay una tentación, los que quieren enriquecerse caen en tentación, quiero indicar que esto es una lucha, o sea, la lucha de mantenernos íntegros y fieles en nuestra carrera, digamos, cotidiana por obtener recursos y demás. O sea, es algo que va a estar ahí presente y que va a ser algo del día a día. O sea, nosotros no estamos presentando en este episodio como que esto es fácil, que sencillamente hay un par de verdades que entender y sencillamente uno va a dejar esa lucha atrás. No, esto es una lucha del día a día, es una tentación. Que el Señor nos venga a buscar. Exactamente, es una tentación. Entonces tú preguntabas, ¿qué hace que una persona, a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de lo claro que es la Biblia, en que la integridad es preferible a la riqueza, ¿qué hace que gente siga cayendo en la tentación de querer más dinero a pesar de violentar los principios de la palabra de Dios? Y yo diría que obviamente hay otras razones quizás, pero hay al menos 3 razones. Una es cómo la gente concibe el éxito en la vida. Yo acabo de mencionar que Warren Buffett tiene una definición de éxito asociada a las relaciones de amor que tú tienes con otros. Para él eso es el éxito. Exactamente. Y definitivamente la definición de éxito que yo tenga en mi mente me va a conducir en una dirección u otra.
Si para mí el éxito, ser una persona valiosa, digamos, exitosa, está asociada al dinero que yo tengo o al patrimonio que yo acumulo, obviamente eso me va a colocar en una situación de vulnerabilidad en cuanto a esta tentación. Yo voy a querer hacer lo que tenga que hacer para tener el dinero que yo entiendo que me da valor y me da notoriedad. Entonces, eso influye muchísimo en esta tentación. Cuando yo tengo una definición bíblica de éxito, como dice el profeta Jeremías en su capítulo 9, 23 y 24, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien tiene algo de qué gloriarse, si algo es glorioso en la vida, dice Dios, es que tú entiendes y conoces a Dios. Exactamente. Entonces, cambiando nuestra definición de éxito, la tentación va a disminuir significativamente. Pero hay una segunda razón, y es que muchas veces tenemos mucho temor a la escasez. Le tenemos temor a quedarnos sin recursos, le tenemos temor al futuro, a lo que puede pasar. Y producto de eso, de esa incertidumbre y de ese temor que yo albergo, yo entonces me siento en la tentación de querer acumular más de lo que tengo porque yo no sé lo que va a pasar. Y ciertamente nosotros no conocemos el futuro, no conocemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Lo que nosotros sí sabemos es que Dios espera de nosotros fidelidad y que Dios ha prometido que nos ocupemos de su reino y su justicia y Él todas las cosas las añadirá. Todas las cosas que necesitemos las añadirá. Entonces, yo teniendo eso claro, yo bajo ningún concepto puedo pensar que Dios me va a aceptar como bueno y válido, violentar su palabra para yo tener más dinero. Y ese tema, esa segunda posibilidad, que es el temor, ¿verdad? Me llega al corazón porque nosotras las mujeres tendemos al control y queremos... El control es producto de nuestra inseguridad y queremos asegurarnos de que las cosas salgan bien. Pero eso habla de una mala teología de Dios, porque entendemos entonces que Dios no todo lo puede. Y entonces olvidamos que si Dios quiere darme algo, Él me lo va a dar. Entonces, cuando yo entiendo eso de que yo debo de asegurar mi futuro, yo estoy diciendo de forma práctica, Dios no está pensando en mi futuro. Claro. Y eso es una forma de... Y esa es la segunda razón. Yo diría que es común que la gente tiene miedo de lo que va a pasar en el futuro y entonces no se atreve a ser fiel. Vamos a ponerlo en esos términos. No se atreve a ser íntegro. Dice, es que ser íntegro es muy costoso, es muy difícil, porque lo que yo creo que debo tener para asegurar mi futuro no lo estoy pudiendo lograr con estos niveles de integridad y entonces cedo a la tentación. Y la tercera razón y última, pueden haber otras, es que ciertamente el dinero produce comodidad, produce placer. Nadie quiere pasar trabajo, por así decirlo. La gente quiere disfrutar de las mieles que ofrece el dinero y la comodidad. Y entonces hay un egoísmo aquí del cual tengo que alejarme, al cual tengo que renunciar. Como decía el libro de Proverbios, yo prefiero la tranquilidad de espíritu y de mente que la comodidad que el dinero me ofrece. Hay algunos que llevan esto a términos jocosos y dicen, yo quisiera estar deprimido pero en París, cosas así. Pero en realidad, no. Realmente el estar atribulado por una preocupación, por una inquietud interna, es altamente costoso para nosotros en términos emocionales. Entonces, la comodidad muchas veces nos seduce a querer tener para disfrutar de esa comodidad en lugar de ser fieles a Dios y tener menos. Y aunque sea estar menos cómodos en términos físicos, pero estar más cómodos en términos espirituales y morales. Así que con esas tres cosas yo diría que que cada quien se revise y vea de qué lado yo me siento más tentado. Ya me siento tentado por la definición de éxito que tengo, por la definición o por el temor que tengo o por el deseo de comodidad que tengo, cualquiera que sea la razón de mi tentación, pues si yo aprendo a verlo como debe ser y aprendo a manejarla y a enfrentarla como debe ser, quizás yo entonces pueda ser más fiel a Dios en la forma como genero recursos. Gracias, Chacho. Y esa está nuestra oración, que este programa les sea útil para seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor. Nos vemos en una próxima entrega de este programa, Tu Corazón y el Dinero.